Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, 1808-1923. Y estamos hablando del reinado de Fernando VII. El día 24, Fernando VII, montado sobre un caballo blanco, hacía su apoteósica entrada en Madrid. Todo el pueblo delirante lo aclamaba. Ya tenían como rey al deseado, por el que tanto habían suspirado. Que las tropas francesas estaban por todas partes, que el poder efectivo lo ejercía Murat. No sabía de qué preocuparse. El buen rey Fernando pondría en su sitio a los gabachos. Las ovaciones del pueblo y las medidas de ficción que adoptó en los primeros días de su gobierno no hicieron olvidar a Fernando VII lo precaria que era su situación mientras Napoleón no le diera su respaldo, y le reconocieron como rey de España. Enterado de la marcha de Carlos IV y María Luisa a Bayona, se apresuró a partir para llegar antes que sus padres, dejándose engañar por el general Anne-Jean-Marie René Chabert, que primero le atrajo hasta Burgos diciéndole que el emperador le esperaba allí, después a Vitoria y finalmente a Bayona, donde se produjo la vergonzosa renuncia de padre e hijo a la corona de España en beneficio de José Bonaparte. Fernando VII quedó confinado en Valenciennes, junto con su hermano Carlos María Isidro, su tío Antonio, el duque de San Carlos, los marqueses de Guadalcázar, Isidro Alfonso de Sousa de Portugal y Guzmán, de Feria Diego, Manuel Carrillo de Albornoz y Veracruzat, y de Ayerbe, Juan de Escóiquiz y un grupo de servidores. Mientras, el pueblo español se levantaba en armas y entregaba su sangre generosa en defensa de los Borbones, dando pruebas de valor y heroísmo que no habían sido capaces de mostrar Carlos IV ni Fernando VII. Dominado por el miedo que les atenazaba, Fernando VII comprendió que sólo el disimulo podía salvarle. La misma tarde que llevó a Valenciennes escribía la primera de una serie de cartas tan indignantes y vergonzosas que más le hubiera valido no haberlas escrito nunca, dirigidas a Napoleón. En la residencia de Valenciennes no había gran cosa donde elegir, por lo que Fernando VII se mantuvo casto. Pero Fernando, como todos los Borbones, odiaba el celibato y sus ansias matrimoniales se recrudecieron durante el cautiverio, insistiendo epistolarmente a Napoleón para que no olvidara la petición que le tenía hecha, de que le concediera la mano de una princesa francesa, al mismo tiempo que le felicitaba servilmente por sus triunfos militares. Los días en Valenciennes transcurrieron monótonamente. Fernando se levantaba a las 9, a las 11 oía misa y a continuación despachaba los asuntos y el correo. Un rato de charla, un paseo o una partida de billar antes de la comida. A las 8 se reunían todos para jugar a la lotería o al comercio. A las 10 se servía la cena, tras la cual se rezaba el rosario. Antes de las 12 todos se retiraban a sus cuartos. Fernando y su tío Antonio entretenían buena parte de su tiempo en el primoroso arte del bordado, en el que desarrollaron trabajos de gran complicación y paciencia. En esta sosegada ociosidad no había tiempo para la lectura, si no fuera la de algún libro religioso, ni para el estudio, y menos aún para aprender el oficio de gobernante. Pero sí lo había para adular rastreramente a Napoleón, a quien, mientras España se desangraba, le escribía suplicándole que le adoptara por hijo y le concediera el honor de figurar en su corte. Uno de los pasatiempos del infante Antonio, del que se vanagloriaba entre sus contertulios, consistía en arrancar las láminas que le parecían deshonestas de los libros que atesoraba la magnífica biblioteca de Charles Maurich, de Joyer-Peyroc, lo que le da una idea de la calidad mental del infante, que superaba en memez a su hermano, Carlos IV. El declinar de la estrella napoleónica propició el pacto de Valenciennes, por el que Napoleón reconocía a Fernando VII como rey de España. El monarca partía de Valenciennes el domingo 13 de marzo de 1814. Por todos los lugares que pasaba era recibido con entusiasmo y fervor. El deseado se iba convirtiendo en el aclamado. El 13 de mayo hacía su entrada multitudinaria en Madrid. Se había dispuesto un itinerario que pasaba por el Palacio de las Cortes, donde Fernando VII debía jurar la Constitución de 1812. Pero el ladino Fernando, que estaba dispuesto a ser rey absoluto, mandó variarlo. Convertido en el símbolo supremo de la victoria, aunque no había participado en la lucha, alcanzó un prestigio que nadie le pudo arrebatar mientras vivió.
Desgraciadamente, su estrechez de miras, sus propias miserias y el escaso entendimiento impedirían dotar a España de una estructura política moderna y, sobre todo, fundir en una sola las tendencias políticas de los españoles, puestas de manifiesto en las Cortes de Cádiz de 1812. Más que inteligente, era avispado. Poco aficionado al estudio, dotado de una gran incultura y sin más bagaje que las escasas ideas que había conseguido inculcarle el retorcido Escóiquiz, que pueden resumirse en 3 puntos esenciales. El soberano, por la gracia de Dios, debe odiar a todo aquel que intente mermar su autoridad. Un rey debe desconfiar de todos los que le rodean. El monarca no debe entregarse a nadie para no ser vendido. Fernando VII dispuso que todo volviera a ser como antes de la guerra. Los absolutistas formularon el Manifiesto de los Persas para impedir que el rey jurara la Constitución de 1812. Finalmente, el monarca decidió que vuelva todo al ser y al estado que tenía en 1808. Tales eran las palabras del Real Decreto de 1814. Los conventos, suprimidos, volvieron a gozar de sus antiguas prerrogativas. Se exigió de nuevo la limpieza de sangre. La Inquisición volvió a ponerse en funcionamiento. Su consejo privado, la camarilla, quedó formada por algunos nobles de siniestras ideas. El intrigante Escóiquiz, Collado, alias Chamorro, antiguo aguador de la Fuente del Berro, el antiguo esportillero Moreno y otros aventureros codiciosos y enredadores, incluyendo a guardarropas y mozos de retrete de palacio. Lo más grave fue su política reaccionaria que desencadenó una dura represión contra liberales y afrancesados. Todos aquellos que destacaran por su erudición, talento, elocuencia, saber y virtudes fueron enviados a las cárceles, a las mazmorras de los castillos, a los presidios de África o Asia, y los que se liberaron de tales horrores se vieron obligados a mendigar el pan amargo de un ostracismo perpetuo. Fruto de ese malestar y de los odios que levantó su poder fue la conspiración del Triángulo, cuyos conjurados tuvieron la osadía de intentar llevar a cabo el asesinato del rey. El celibato se acabó para Fernando VII desde el instante en que pisó tierra española. Hombre de muchos y desordenados apetitos, su sensual naturaleza le llevó a gozar del lecho con mujeres del pueblo, acostumbrado a salir por las noches, disfrazado y bien emboscado en compañía de su alcahuete, el duque de Alagón, más conocido por Paquito Córdoba. Según Villaurrutia, las mozas que le gustaban a Fernando VII eran de rompe y rasga, de mucho tapío y poco señorío. Era necesario que Fernando VII contrajera matrimonio para asegurar la descendencia del trono. Después de rechazar a varias posibles candidatas, el rey y su camarilla pensaron que la mejor solución era emparentarle con Juan VI de Portugal, huido a Brasil para no caer en manos de Napoleón cuando éste ordenó invadir su reino, que tenía la ventaja de ser vecino no solo en la península, sino también las colonias americanas, donde ya empezaban a prender la chispa de la insurrección. Juan II, casado con Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, tenía 2 hijas en edad casadera. Tras largas negociaciones, se llegó al acuerdo de que Fernando VII se casaría con María Isabel de Braganza y Carlos María Isidro con María Francisca. Fernando VII tuvo que convencer a su hermano que había hecho promesa de permanecer célibe para que contrajese matrimonio. Si Carlos María Isidro hubiera perseverado en su propósito, España no hubiera sufrido las sangrientas e inútiles guerras carlistas. El 22 de febrero de 1816, vencidas las dificultades, se firmaron los contratos matrimoniales de ambos hermanos con sus respectivas sobrinas carnales. El 4 de septiembre, procedentes del Brasil, desembarcaron en Cádiz, desde donde prosiguieron su viaje a Madrid. Fernando VII ya contaba los 32 años, siendo bajo de estatura y de fuerte complexión. De su rostro sobresalía una nariz monumental, siendo la mirada de sus ojos saltones horripilante. Su carácter era antipático y su figura tampoco elegante, más se venía con la vestimenta de un chulapón madrileño que con el atuendo de un rey. María Isabel era una joven de 19 años, nacida en Lisboa, de cuerpo rollizo, ojos azules y saltones, nariz prominente, mofletuda, de boca pequeña y torcida, que daba a su rostro una expresión bobalicona y de tez muy pálida.
La gran desgracia de María Isabel fue que vino más pobre que las ratas, sin dote y sin ajuar, aunque con la inmensa ilusión de dar a su esposo y tío pronta y larga descendencia. El pueblo, que de todo se entera, confeccionó su propio ripío para la reina y lo fijó en las verjas del palacio, en sitio bien visible, donde el rey pudiera verlo. Fea, pobre y portuguesa, chúpate esa. La conducta del rey no varió, y siguió con su costumbre de salir embozado para efectuar sus correrías por el Madrid nocturno. María Isabel, triste y acongojada, esperaba noche tras noche que su esposo se dignase aparecer por la alcoba real para cumplir con sus obligaciones maritales. El 21 de agosto de 1817 alumbraba María Isabel una niña, a la que impuso el nombre de María Luisa y que falleció a los 5 meses. A pesar de que María Isabel tenía escasos encantos físicos, era una mujer culta, sensitiva y muy aficionada al estudio. Son honestidad, honradez y piedad lo que la hicieron ser una compañera ideal para el monarca. Pronto se anunció que la reina estaba nuevamente embarazada y Fernando VII, harto ya de acudir con asiduidad a la alcoba, reanudó sus costumbres nocturnas. El nuevo embarazo de María Isabel contribuyó a que su delicada salud se deteriorara irreversiblemente. El 26 de diciembre, después de sufrir varios ataques de alferecía, la gravedad de la parturienta se hizo extensa. Creyéndola muerta, después de consultar al rey y obtener su consentimiento, decidieron practicar una cesárea para intentar salvar a la criatura que llevaba dentro, pero se extrajo una niña sin vida. María Isabel de Braganza y Borbón apenas reinó 2 años, sin embargo, dejó una obra que hoy constituye el orgullo de los españoles. Consiguió convencer a su esposo de la conveniencia de reunir en un mismo lugar la ingente cantidad de obras de arte que se hallaban dispersas por los palacios o guardadas en sus sótanos. Gracias a ella nació el Museo del Prado, que se convertiría con los años en la mejor pinacoteca del mundo. El cadáver de María Isabel reposa en el Panteón de los Infantes, junto a las otras soberanas que no dieron sucesores a la corona. La larga guerra padecida contra los franceses, que duró 6 años, así como la mala administración, hundieron al pueblo en la miseria. Los cargos de la administración se entregaron a los aduladores, que se distinguían por la ciega obediencia a los postulados fernandinos, haciendo de la persecución su mayor gala. Francisco Javier Elio, capitán general de Valencia, restableció el tormento y persiguió con saña a los liberales. El ministro de Hacienda, Martín de Garay y Perales, Martínez y Villela y Franco, de conocidas tendencias liberales, intentó poner orden en las finanzas públicas, pero todas sus medidas tropezaron con el sarcasmo que empleaban los realistas para desvirtuarlas y hacerlas odiosas a Fernando VII y al pueblo. Sin un criterio constante en las funciones de su cargo, sin norma fija, víctima de sus defectos de voluntad y entregado a la camarilla, desfilaron por el gobierno más de 30 ministros en 6 años, porque ninguno le satisfacía y nadie le llenaba. A unos los despidió por cortos de vista, a otros por largos de manos, a este por demasiado entendido y a aquel por ignorante. El proceder de Fernando VII, arbitrario desigual, originó una fuerte reacción por parte de los liberales perseguidos, quienes en la sombra se prepararon para que las cosas volvieran al estado en las que dejó la Constitución de 1812. Pronto surgieron los primeros chispazos contra la conducta de Fernando VII. Milán del Bosch y Leitch se levantaron en Cataluña. Francisco Espoz y Mina se alzó en Pamplona. En La Coruña lo hizo Juan Díez Porlier, conocido como el Marquesito. Un rey más observador y menos vengativo se hubiera percatado del profundo malestar que embargaba la sociedad. Pero el deseado pensó que todo se solucionaría condenando a muerte a los principales sediciosos: Leitch, Porlier, Vidal y Richard, comisario de guerra. Fernando VII, dominado por el embajador ruso Dmitri Pavlovich Tatisbek, que tenía entrada libre en palacio y asiento en la camarilla, junto con el ministro de la guerra, Francisco Ramón de Guía y López de Letona, iniciaron gestiones el 11 de agosto de 1817, sin informar al resto del gobierno, para la compra de 5 navíos de línea de 64 cañones y de 3 fragatas de 44 cañones, a las que se añadieron posteriormente otras 3, con destino a organizar una gran operación de reconquista americana. Como parte del pago, se comprometían 400.000 libras esterlinas que abonarían los británicos por la abolición de la trata. La compra se hizo a espaldas del ministro de Marina, José Vicente Vázquez de Figueroa Vidal,
y cuando estos llegaron a Cádiz, en febrero de 1818, quedaron allí desatendidos y así siguieron hasta 7 meses más tarde en que hubo un cambio de ministros. Se inventó entonces una leyenda que atribuía la caída de los ministros al descubrimiento de un negocio escandaloso en la compra de los barcos rusos, de los que se dijo, repitiéndole desde entonces, que estaban podridos y eran inservibles. Nada más lejos de la realidad. La mayoría de los buques eran de construcción reciente y su venta indignó al ministro de Marina ruso, Jean-Baptiste Prévost de Sansac, marqués de Traversailles, que se dolía de que se hubiesen cedido unos buques que consideraba necesarios para la flota rusa. Uno de estos buques, supuestamente podrido, fue capturado en aguas chilenas por los independentistas y se convirtió en el buque insignia con el que el Lord Cochernel hizo toda la campaña de la independencia de Chile y Perú. Lo que estaba podrido no eran los barcos, sino la administración española que los dejó abandonados en un puerto de aguas cálidas. Vázquez Figueroa fue destituido porque fue incapaz de poner en servicio los buques que el rey había comprado, y Martín de Garay, ministro de Hacienda, porque la puesta en marcha del sistema de Hacienda había fracasado. Fernando VII, de quien se dijo que había recibido importantes comisiones, ordenó castigar a los marinos que declararon ruinoso el estado de las naves. El crédito del absolutismo restaurado y las esperanzas de una gran parte de la población en el retorno del deseado Fernando VII se fueron agotando gradualmente. El propio soberano contribuyó a desacreditar a sus ministros destituyéndolos sin razón aparente alguna. Entre los rasgos de singular personalidad del monarca, que como diría el marqués de las Amarillas, Pedro Agustín Girón y Ezpeleta, no sabía ni ser buen rey ni déspota vigoroso, figuraba una inseguridad que le llevaba a mostrarse cordial y obsequioso hasta el último momento con los ministros que iba a destituir. En la noche en que se firmó la destitución del ministro de la Guerra, Campo Sagrado, habíale regalado 2 horas antes un magnífico canastillo de cerezas y colmándole de agasajos. Los ministros recibían a un tiempo en su domicilio su exoneración y la orden de marchar inmediatamente, desterrados para evitar tener que enfrentarse de nuevo a ellos, todo lo cual acentuaba la imagen de arbitrariedad de la conducta del rey. Todas las clases sociales se sentían víctimas de un gobierno ignorante y opresor. La nobleza, desposeída de actuar en política, quedó reducida a figurar en la servidumbre palaciega. La marina estaba casi reducida a las faluas de Aranjuez en las que se paseaba por el Tajo la familia real. Las artes, las ciencias, la industria y el comercio se encontraban mudas y desamparadas. El clero, tan mimado y complacido, se sentía receloso. En el seno del ejército, hambriento y mal pagado, anidaba un foco de resentimiento. El deseado, que había sido aclamado y vitoreado por un pueblo ansioso de su regreso, consiguió trocar el entusiasmo en el más absoluto desvío, enfrentando a los españoles unos con otros. Se gestaban tiempos difíciles para el monarca, a quien los años habían convertido en un perfecto simulador, capaz de engañar incluso a los que trataba con más intimidad.